Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy, les traigo una historia trágica que ha conmocionado a todos: la muerte de Catalina Torres a manos de un tigre blanco. Conoceremos los terribles eventos que desembocaron en esta tragedia y reflexionaremos sobre la importancia de la seguridad en los parques de safari. Antes de comenzar, les pido que se suscriban al canal, den me gusta al vídeo y activen las notificaciones para no perderse ningún contenido. Ahora adentrémonos en esta historia escalofriante y sorprendente. ¡Vamos allá! Los terribles últimos momentos de Catalina Torres cuando fue a limpiar la jaula de un tigre. Catalina Torres Ibarra, de 21 años, era una chica alegre, feliz y simpática, con un futuro prometedor. Tenía un título universitario en Administración en Ecoturismo de la Universidad Andrés Bello y trabajaba como guía en el Parque Safari. Le gustaban los animales, pero los leones y tigres del Parque Safari la aterrorizaban, especialmente un tigre blanco, debido a su mirada penetrante de una bestia afilada que a menudo la ponía nerviosa. Lamentablemente, una serie de eventos misteriosos en el parque hicieron que se le ordenara entrar en el recinto de los tigres para limpiarlo, a pesar de no ser su función. Desafortunadamente, al ingresar al recinto, el tigre que debía estar en una jaula cerrada la atacó y la mató. Sabemos que la historia de hoy te dejará temeroso con los tigres, y así debe ser, ya que son depredadores feroces y mortales. Sin embargo, no juzgues a los tigres, ya que están en peligro de extinción y, contrariamente a lo que se cree, rara vez atacan y matan personas. De hecho, los tigres solo matan alrededor de 11 personas al año. Así que no temas. Las posibilidades de encontrarte con uno son prácticamente nulas. Si quieres temer algo, teme a los mosquitos, que matan a un número enorme de aproximadamente 725.000 personas debido a las enfermedades mortales que transmiten y las infecciones que causan. ¿Sabías que hace solo 100 años existían 9 subespecies de tigres? 3 de ellas se extinguieron en 2022, y de las 6 restantes, 2 están en peligro crítico y las otras 4 están en peligro moderado. Los tigres son los felinos más grandes del mundo, pudiendo alcanzar hasta 3 metros de longitud en el caso de los machos, mientras que las hembras suelen ser más pequeñas, con una altura de hasta 1,2 metros. Aunque no lo creas, quedan aproximadamente 4.500 tigres en estado salvaje en todo el mundo, mientras que otros 8.000 viven en cautiverio en zoológicos y safaris. Es realmente triste, ya que podrían extinguirse en 50 años, y la razón es el miedo humano. Volviendo a la historia de Catalina Torres Ibarra, el Parque Safari donde fue asesinada mientras trabajaba se llama Parque Safari y está ubicado en Rancagua, Chile. Es conocido a nivel mundial por ofrecer una de las experiencias zoológicas más espectaculares del mundo. Tiene una colección de especies bastante reducida, principalmente de animales rescatados, y la mayoría de ellos se suelta en grandes recintos donde los visitantes pueden interactuar con ellos a bordo de camionetas equipadas con jaulas para protección de los clientes. Leones, tigres, jaguares y otros depredadores pueden saltar sobre estos vehículos, y se puede ver cómo intentan alcanzar a las personas que están dentro. Es una experiencia aterradora y sorprendente al mismo tiempo, ya que puedes estar literalmente a pocos centímetros de estos depredadores salvajes, pero en seguridad. El parque también cuenta con una sección temática con algunas atracciones, un zoológico, restaurantes, puestos de comida y helados, y una tienda de regalos. El Parque Safari también es conocido por su contribución a la conservación de varias especies nacionales, acogiendo y rehabilitando animales heridos. Muchas personas que visitan el Parque Safari se quejan de la calidad. Sin embargo, estas personas no se dan cuenta de que los parques safari no son zoológicos normales, en realidad son más como parques de vida silvestre. Por lo general, tienen programas de conservación con animales en peligro de extinción, como elefantes, rinocerontes, jirafas, leones, tigres, guepardos, perros salvajes y otros. Por lo tanto, gran parte de las ganancias de estos parques se destinan a su funcionamiento y a la protección y rehabilitación de los animales.
Sin embargo, en algunos países, estos parques tienen únicamente fines lucrativos y no cuentan con programas de conservación. De cualquier manera, un tigre atacará a una persona solo si es provocado o si la persona de alguna manera ingresa al territorio del tigre en áreas remotas sin tomar precauciones. Pero, ¿qué sucedió con Catalina Torres Ibarra? El 6 de agosto de 2021, Catalina Torres Ibarra acudió a trabajar como de costumbre al Parque Safari, donde trabajaba desde hacía 2 años como guía turística. Poco después de llegar, su superior le pidió algo que la sorprendió, ya que no formaba parte de sus funciones y ella no había sido capacitada para ello. Le pidieron que fuera a limpiar el recinto de los tigres. Ella no dijo que no, principalmente porque a los empleados se les pagaba un poco más por aceptar trabajos fuera de su especialidad. Catalina era una chica de 21 años inocente y bastante ingenua, que confiaba ciegamente en las personas, así que supuso que el tigre estaba encerrado en una jaula dentro del recinto. De lo contrario, sus superiores no le habrían pedido que entrara a limpiar allí. Se dirigió al recinto de los tigres y entró, pero en ese preciso momento el tigre, que estaba escondido y no en la jaula como debería haber estado, la atacó. No hubo lucha y ella no pudo gritar, ya que los tigres siempre dirigen el primer golpe hacia el cuello de su presa para rompérselo y matarla al instante. Durante varios minutos, la garra del tigre estuvo clavada en el cuello de Catalina, mientras la sangre salía aceleradamente de su cuerpo. Murió en cuestión de segundos y nadie pudo ayudarla, ya que no había nadie allí acompañándola. Los siguientes 30 minutos fueron simplemente una pesadilla, ya que sus compañeros, incluido su novio que también trabajaba allí, tuvieron que presenciar horrorizados como el tigre rondaba alrededor de su cadáver, decidiendo si se la devoraba o no. Finalmente llegó la ayuda, pero ya era demasiado tarde. Catalina había desaparecido hace mucho tiempo. Aunque el tigre no la devoró, los paramédicos intentaron reanimarla, pero era evidente que había perdido mucha sangre y que su cuello estaba bastante malherido, lo que hacía imposible salvarla. El cuerpo de bomberos de Rancagua, la policía local y los investigadores de homicidios comenzaron a interrogar al personal y plantearon una pregunta simple de la cual aún no logran obtener una respuesta clara: ¿qué estaba haciendo dentro del recinto con un tigre suelto? Al principio todos pensaron que había caído accidentalmente en el recinto, pero pronto se conocieron los hechos. Los investigadores descubrieron que se le había ordenado ingresar al recinto de los tigres para realizar tareas de limpieza, a pesar de ser una guía turística y nunca haber recibido capacitación para ingresar y limpiar recintos y jaulas de animales. También descubrieron contradicciones e imprecisiones en los testimonios de varias personas, incluido su supervisor y las personas encargadas de asegurar que el tigre estuviera en la jaula durante la limpieza y el mantenimiento. El director del parque, Antonio Rojas, afirmó que Catalina trabajaba en la gestión de animales del parque. Sin embargo, la madre de la víctima y varios empleados realizaron acusaciones públicas y llamaron a los responsables mentirosos. Afirmaron que Catalina trabajaba como guía turística y no debía estar en el recinto de los tigres ni haber sido enviada allí para realizar un trabajo para el cual solo el personal capacitado estaba autorizado. Según la guía de safari Carol Orellane, quien también trabajaba en el parque, la chica que murió no trabajaba en la gestión de animales, era guía de safari, al igual que todos nosotros. No teníamos que hacer ese trabajo, lo hacemos porque lo consideran horas extras y eso nos ayuda. Nadie dijo que el tigre no estaba encerrado, ella simplemente entró. Más tarde el director del parque cambió su declaración e intentó culpar a algunos trabajadores, acusándolos de desbloquear deliberadamente la jaula del tigre, en contra del protocolo. Estos grupos de trabajadores en cuestión refutaron esa declaración y confirmaron que la jaula del tigre ya estaba abierta y que ellos no la abrieron. El senador chileno Guido Girardi, conocido por su defensa de una mayor seguridad y responsabilidad, presentó una denuncia penal contra los responsables del ataque mortal. En cuanto al tigre que mató a Catalina, no fue sacrificado porque forma parte de lo que se considera una especie en peligro de extinción. Después del incidente, el parque fue cerrado y el caso sigue siendo investigado por la Fiscalía y la policía.
Y así concluimos esta trágica historia que nos hace reflexionar sobre los peligros enfrentados en los parques de safari. Si te gustó el vídeo y quieres seguir viendo contenido como este, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar las notificaciones para recibir actualizaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Agradezco a todos su apoyo y por estar aquí. Hasta la próxima.